La Tenno contrajo consigo a Warframe el nuevo rifle de asalto AX-52, un arma bastante esperada entre la comunidad debido a su increíble parecido a los rifles Kalashnikov, además de ser el arma utilizada por Arthur durante la aventura Susurros en las Paredes. Así que luego de realizar unas pruebas con el arma, conseguí hacer algunas builds bastante interesantes, tomando en cuenta a los jugadores principiantes como a los veteranos. Así que acompáñenme en este video hasta el final, que seguro algo te será de utilidad. Comenzaré por hablarte del rifle AX-52, que es un rifle con daño único de perforación. Esto le hace ser un arma ideal para enfrentar a enemigos de las facciones Orokin y Corpus, pero no deja de ser una buena opción contra las demás facciones, siempre que las equipes de manera adecuada. El arma como tal tiene estadísticas promedio de un rifle de asalto cualquiera en Warframe, con algunas mejoras mínimas en la cadencia de tiro, pero con un cargador mínimamente por debajo del promedio. Lo que realmente le hace resaltar de las otras armas del juego es su atributo único, el cual le aporta dos mejoras. La primera otorga un 60% de eficiencia de munición al disparar el arma desde la cadera, y la segunda le otorga un 100% de probabilidad crítica a cada disparo en la cabeza mientras apuntas, algo similar pero mejor a cómo funciona el modificador de probabilidad crítica mira galvanizada, aunque en este caso viene de manera innata en el arma, además que no necesita cargarse como lo haría el modificador. Gracias a su atributo único, no es necesario equipar modificadores de probabilidad crítica. De hecho, equipar uno de estos modificadores limitaría el potencial real que tiene el arma, ya que sería como llevar una casilla vacía. Ninguna de las builds que te mostraré a continuación cuenta con modificadores de este tipo, pero aún así se miran muchos críticos naranjas y rojos. La X-52 viene de base con dos polaridades Madurai. Esto es un punto muy bueno, ya que los modificadores que no pueden faltar en todas las builds necesitan esta polaridad. Para equipar las builds que te mostraré en un momento, debes agregar dos formas, ambas con polaridad Madurai, ya que de esta manera, si en un futuro deseas actualizar la build, tendrás bastante margen para agregar más formas o simplemente acomodar los modificadores. La primera build de la que te hablaré la realicé pensando en los jugadores más principiantes del juego, usando los módulos más comunes y accesibles que puedes tener de manera temprana en tu aventura. Esta build comienza con el monte sierra para aumentar el daño base del arma, le sigue cámara dividida para algo de multidisparo, luego sentido vital para daño crítico, gatillo veloz para más cadencia de disparo, luego siguen dos módulos que son muy extraños de ver en una build, pero que en este caso resultan ser completamente útiles. Hablo de cargador deformado y mano rápidas. Uno aumenta la capacidad de munición en el cargador y el otro mejora la velocidad de recarga. Por último, están los mods de daño elemental. En este caso coloqué los de 60-60 de frío y electricidad para sacar magnético. Estos mods dependen de la facción a la que vas a enfrentar, pero si no tienes la versión de 60-60, puedes usar su versión normal. En este caso, esta build con modificadores comunes es el claro ejemplo de que eligiendo sabiamente puedes conseguir resultados más que decentes. En pantalla miras el desempeño de esta build contra enemigos Corpus de nivel 205 en su versión de Camino de Acero. Si te interesa conocer más builds igual de interesantes, puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de mis futuros videos acerca del arsenal en Warframe. La siguiente build se puede usar contra todas las facciones, esto es debido a que se basa en el daño de explosión. Elegí este tipo de daño elemental principalmente por su efecto de estado que aporta un poco de daño en área, aunque es algo más complicado de implementar en tu arma, debido a que requiere ciertas condiciones. La primera es el usar la habilidad Nutrir de Grendel en el Warframe que aportará la X-52, además de usar el arcano de Warframe, Aceleración Arcana, que cumplirá con la cadencia necesaria para aprovechar la configuración de mejora. En este caso, el primer modificador es Despedazar Prime, que aporta atravesar y un poco de cadencia de fuego. Le sigue el mod de daño de facción. En mi caso coloqué Perdición de los Greener Prime para poner un ejemplo, pero obvio debes poner el de la facción a la que vas a hacer frente en tu misión. Cámara galvanizada para el multidisparo, le sigue Sentido Vital para aumentar el daño crítico, Elementalista de rifle que viene perfecto para mejorar el daño viral de la habilidad Nutrir y el daño de explosión que se hará con los mods de 60-60,
Y como último mod debes agregar municiones del cazador. Para terminar la build, en el arcano usé crueldad primaria, más que nada por el bono de recarga del arma. Esta configuración por sí sola ya cuenta con algo de daño en área, pero las explosiones no son realmente grandes, por lo cual recomiendo llevar el arma con un Warframe como Vauban, que gracias a su cuarta habilidad puedes juntar a muchos enemigos y hacerlos explotar de una sola vez. En pantalla te muestro la build que usé con Vauban. Como última build está la mítica de cortante y viral, obviamente adaptada al atributo único que tiene el arma. La recomiendo porque, como siempre, las builds con estos daños se pueden usar cuando sea, donde sea, con quien sea. Además que resultan muy cómodas cuando no quieres tener dramas de cambiar la build entre misión y misión. La build como tal termina de la siguiente manera. Se repiten los primeros 3 modificadores de la build anterior, el de atravesar, el de daño de facción y el de multidisparo. Le sigue sentido vital para aumentar el daño crítico, luego municiones del cazador para el daño cortante, elementalista de rifle para el daño viral que se consigue con los 2 últimos modificadores de 60-60, y para terminar la build, en el arcano puedes llevar crueldad primaria o cortacabezas primaria. En particular recomiendo el segundo, ya que para activar la pasiva del arma necesitas acertar disparos a la cabeza constantemente, así que activarás continuamente el arcano, además que lo cargas a su máximo potencial más rápido que crueldad primaria. En este caso nuevamente debes usar en el Warframe en arcano de aceleración arcana, para aportar la cadencia de tiro que no se agrega con mods, o en caso de querer incrementar aún más el daño, puedes usar arcanos en tu Warframe como ascensión arcana o ira arcana. Por último, en ninguna build recomiendo desbloquear el mod Exilus, porque no considero que sea necesario gastar recursos para activar dicha casilla, ya que los beneficios que otorgan estos modificadores no rentan en el arma. Para terminar el video quiero dar mi opinión que nadie pidió sobre la nueva arma, así que aquí va. La X52 tiene puntos bastante fuertes. El primero es que su obtención fue completamente gratis, además que viene con su respectiva ranura y reactor instalado. Tiene 2 polaridades Madurai que se agradecen y un apartado estético muy genial, a mi parecer lo mejor del arma. Mi problema viene con su atributo único, que es prácticamente una calca de la Godwa Prime, el arma que regalaron la Tenocon del año pasado. Evidentemente es diferente, pero estas diferencias son prácticamente nulas. A la mayoría de jugadores, desde mi perspectiva claro está, les encanta ver sus pantallas llenas de críticos, por lo cual siempre aprovecharán la mejora de probabilidad crítica antes que la eficiencia de munición. Además que es bastante más complicado y caro querer forzar el arma a ir de otra manera que no sean los críticos. Pero bueno, al final es solo mi opinión. Déjame conocer la tuya en los comentarios del video. Repito, el arma no me desagrada, pero sí esperaba algo más interesante. Igual si tienes alguna vuelta atrevida, compártela con la comunidad en los comentarios, que igual a alguien le puede ser de utilidad. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes compartir el video con tus amigos de Warframe y comentarlo. Aunque si me quieres apoyar de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para aparecer al final de cada video. Agradezco nuevamente a los miembros del canal que hacen posible mi proyecto en YouTube. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk se despide. Adiós.